Buenas tardes, esta es la primera parte del parcial para la materia de desarrollo y aprendizaje 1. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la relación entre la propuesta vygotsquiana y la perspectiva narrativa en educación. Para ello, la pregunta para esta presentación es ¿qué relaciones se encuentra entre la propuesta vygotsquiana y la perspectiva narrativa en educación? Para responder a esta pregunta me basé en estos tres autores, los cuales abordan las aplicaciones de la teoría vygotsquiana, la naturaleza narrativa del ser pedagógico y las narrativas en el estudio de la docencia. El índice se compone de tres momentos. En el primer lugar vamos a tomar el sujeto que aprende a la luz de la narrativa y la teoría vygotsquiana. En el segundo momento vamos a dialogar del maestro como referente y figura de autoridad, entre tanto que es mediador de la construcción de conocimientos basado pues en la teoría de Vygotsky. Y por último voy a dialogar acerca de la relación entre maestro y sujeto que aprende. Bueno, en primer lugar, el sujeto que aprende. Este apartado abarca la narrativa en la educación y su relación con el sujeto. Para ello vamos a responder a qué es una narrativa. Según Guittard 2011, las narrativas nos ayudan a interpretar el mundo. Los valores y las narrativas son instrumentos de interpretación que constituyen una práctica, pero son también una perspectiva altamente efectiva desde la cual contemplamos el mundo que nos rodea. Es decir, la narrativa se compone a partir de la realidad y sobre la realidad. Por lo tanto, es indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que ayuda a los individuos en su proceso de adaptación al medio. Bueno, uno de los motivos por los cuales el sujeto que aprende y la narrativa y la teoría de Vygotsky se relacionan es la línea cultural de desarrollo, la cual es el resultado de la creación y utilización de signos o instrumentos psicológicos que actúan de mediadores entre la conducta del organismo y los estímulos del ambiente. Es decir, la narrativa está dependiente de los signos y símbolos que nos comunican a todos. Por lo tanto, los sujetos deben adquirir esos signos para poder comprender e interpretar la narrativa. Y desde la luz de la teoría de Vygotsky, esto se comprende desde el sujeto como ser social que se desarrolla en un medio. Y tiene que ver también con la cultura, es decir, no es lo mismo aprender un signo en cierta parte del contexto que aprender la nota. Y por lo tanto, las interpretaciones varían. El segundo motivo por el cual el sujeto que aprende la narrativa y Vygotsky se relacionan es que la idea de los sentidos compartidos subyace en la tesis de Brunner, cuando afirma que nosotros como individuos solo expresamos una variante de las formas canónicas de la cultura. Es decir, somos sujetos de y para la cultura y por lo tanto debemos adquirir los recursos necesarios para poder sobrevivir a ello. Por otra parte, si a los niños se los priva de los relatos, se les convierte en tartamudos, en personas vacilantes, tanto en sus palabras como en sus actos. Eso lo menciona Guittard en su texto y él alude a que cuando a los niños se les priva de la narrativa y de este tipo de literatura, ellos tienden a condicionar su conducta como individuos. Por lo tanto, ahí radica la importancia de la narrativa en el aprendizaje, que no solamente relata la realidad, sino que también moldea esa conducta, pero no significa que estemos yéndonos por la teoría conductista, todo lo contrario. Significa que el sujeto se está adaptando al medio a través de la narrativa, que es más o menos lo que Vygotsky quiere explicarnos en su teoría. El tercer motivo por el cual el sujeto que aprende la narrativa y la teoría de Vygotsky se relacionan es que al utilizar la forma narrativa asignamos un sentido a los acontecimientos y a los investimentos de coherencia, integridad, amplitud y conclusión. Es decir, la narrativa tiene una forma a la cual todos los sujetos nos adaptamos para de alguna forma hablar en el mismo idioma. Es decir, cuando abordamos una narrativa, este tiene un orden cronológico en el cual todos los sujetos pueden identificar sus elementos. Por ejemplo, es imposible abordar un texto, una narrativa en una aula de clase que no tenga coherencia. Es decir,
que no tenga un inicio, un nudo y un desenlace, por ejemplo, que es la estructura básica que nos enseñan en primaria. Y por otro lado, el estudio de las narrativas implica la reflexión sobre la naturaleza misma de la cultura y posiblemente hasta sobre la naturaleza de la humanidad. Como lo venía diciendo anteriormente, la narrativa nace por y para la cultura y habla de ella, en el sentido de que puede plasmar eventos que han ocurrido, eventos que están ocurriendo o incluso eventos a los que los individuos están expectantes a que sucedan. Ahí nace la fantasía, por ejemplo. El cuarto motivo por el que el sujeto que aprende y la narrativa y la teoría de Vygotsky se relacionan es el aprendizaje cooperativo. Entonces ya vimos que el individuo es un ser social y se desenvuelve con ayuda de otros y esto más que todo de manera puntual en el aprendizaje se refleja en el aprendizaje cooperativo y que sucede como una búsqueda de la narrativa para la comunicación o se basa en ella para conectar con un otro igual o experto, que es lo que dice Vygotsky, que se necesita en la zona de desarrollo próximo una persona que tenga la necesidad de un otro experto para poder él convertirse en experto y ya no necesitar de su ayuda. Cuando eso sucede, se utiliza mucho la narrativa en el sentido de que tiene que movilizarse todo el tiempo preguntas del tipo ¿qué comprendiste? ¿Qué esperabas de esto? Entonces, todo ese tipo de preguntas hacen que ese aprendizaje cooperativo se convierta en una narrativa eh, que comunique si se está llevando a cabo o no esa buena estructura del andamiaje que propone Vygotsky. En quinto lugar, Vygotsky propone el Key to Learning, el cual tiene el objetivo de mejorar las habilidades generales de comunicación, es decir, las habilidades para expresarse y poder entender a los otros, la necesidad de autorregular, es decir, la habilidad para planificar y ejecutar las acciones, y la necesidad o habilidad de cognición, que es la habilidad para identificar, modelar y cambiar las relaciones. Eso significa que cuando una persona está en proceso de aprendizaje y a la luz de la teoría de Vygotsky, esta habilidad general de comunicación es necesaria en tanto que se necesita para relacionarse con el otro y con el mundo. Y de esta manera permite a la persona organizar sus ideas, en el sentido de que se planifican y se ejecutan acciones o conductas, y esto puede ser a través de la narrativa. Y también la cognición para identificar, por ejemplo, personajes en una narrativa, moldearlos o cambiar los intereses de estos personajes, el motivo por los cuales sus acciones son de cierta manera. En sexto lugar, el motivo que está detrás de la narrativa no es solo que los estudiantes entiendan la literatura, sino que también les resulte valioso. Las narrativas de los maestros no pretenden solo formar a los estudiantes, sino también transformarlos. Esa transformación solamente ocurre cuando existe una expectativa social sobre lo que debe o no debe ser el sujeto, que es lo que Vygotsky más o menos nos ejemplifica en su teoría. Esto solamente ocurre a través de la narrativa, cuando el estudiante interpreta esa narrativa que el maestro le presenta y no solamente se queda, por así decirlo, en el aire, sino que nace en el estudiante la necesidad de indagar el porqué de las acciones de los personajes en la narrativa, el por qué el personaje actúa de cierta manera, qué hubiera pasado si fuera de distinta manera. Entonces, ese granito de curiosidad que nace en el estudiante a partir de la narrativa hace que se transforme ya no en un sujeto que recibe y recibe información, sino que se vuelve activo y dueño de su propio aprendizaje. Por otra parte, la narrativa en la teoría de Vygotsky más específicamente se ve reflejado en el andamiaje, como lo comentábamos ahorita, en el uso del lenguaje para dar indicaciones, lo que conlleva a la comparación con la experiencia previa y la relación con el mundo. Lo de la parte de las indicaciones significa que el maestro usa constantemente la narrativa para indagar si el estudiante está teniendo un buen proceso de aprendizaje. Entonces le pregunta, ¿para qué estás aprendiendo esto? ¿Por qué lo estás aprendiendo? ¿Qué comprendiste? ¿Qué pudo haber sido mejor? Y todo eso a través de la narrativa. Y también se relaciona con la experiencia previa.
Entonces, Vygotsky dice que nunca partimos de cero. Entonces, es por eso que se realizan estas preguntas, para relacionar el nuevo conocimiento con el anterior y generar uno nuevo. La narrativa permite la construcción del pensamiento simbólico, la representación simbólica, el recuerdo intencional o el desarrollo de la alfabetización. Entonces, el pensamiento simbólico se refiere a esa capacidad de imaginar un mundo a partir de uno ya establecido. Y la representación simbólica sería pues esa narrativa. De hecho, los niños pueden crear nuevos personajes, pueden crear incluso una narrativa a partir de lo que han vivido. Y el desarrollo de la alfabetización. Este concepto se desarrolla más que todo en la narrativa para relacionar la narrativa con la alfabetización. Es decir, cuando una persona tiene acceso a la narrativa, presuntamente también tiene acceso a esa alfabetización. Los valores. Los valores se han convertido en una suerte de andamiaje para el saber pedagógico de los contenidos. Es decir, ya no nos basamos simplemente en los contenidos que debemos impartir como maestros, sino que ahora estamos indagando si lo que vamos a presentar en el aula es moralmente apropiado enseñarlo. Y eso a través de la narrativa se puede ver en las distintas eh, literaturas que retoman los valores del ser humano. Por último, es preciso que los maestros aprendan a mirar y comprender textos, prácticas y aulas pedagógicamente, pero existen muchas maneras posibles de mirar el mundo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es que el maestro debe estar en la capacidad de interpretar las narrativas de cierta manera imparcial para poder impartirla o compartirla con sus estudiantes. De lo contrario, no habría una narrativa que sea conveniente no mostrársela a los estudiantes. Y de esa misma manera, en los maestros, apartándose de su rol, existen muchas maneras posibles de mirar el mundo a través de esas narrativas, ya que existe la suerte de que muchos autores pueden crear distintas narrativas acerca de un mismo tema. El segundo punto, retoma el maestro como referente, figura de autoridad y mediador. Es aquí donde yo reuní ciertas razones por las cuales el maestro funciona como figura de autoridad a partir de la narrativa y la teoría de impulsos. En primer lugar, es el saber diferente al pedagógico. Era lo que hablábamos ahorita, que es cuando el maestro debe tener sobre su materia un saber diferente del que tienen los que no se dedican a la docencia. Es decir, el maestro no solamente debe tener esa mirada pedagógica, sino que también debe ser ese sujeto que ve el mundo desde la narrativa. La segunda razón es la vida al currículo. Es decir, la narrativa debería ser una actividad interpretativa y reflexiva, donde los maestros dan vida al currículo y a los textos que enseñan con sus valores y sus interpretaciones. Es decir, el maestro no debe limitarse a brindar el currículo a través de la narrativa, sino que darle vida a ese currículo con ayuda de la narrativa. En tercer lugar, tenemos que el contenido versus la pedagogía. Eso significa que el saber pedagógico debe estar sobre los contenidos. Es decir, el docente ha transformado su saber sobre los contenidos en algo diferente a lo que eran, y esto se ve reflejado en la aplicación de la práctica en la enseñanza. La razón número 4, que tiene que ver con la moral y la narrativa, implica una interpretación y reinterpretación, así como la estructuración de la experiencia y el acto de contarle algo a alguien. Eso implica transformar el saber en decir. Esto tiene que ver con la moral porque las enseñanzas morales y las narrativas parecen estar relacionadas naturalmente en la vida de los docentes cuando pretenden contarle algo a alguien, en este caso a sus estudiantes. La razón número 6
que es la que está en este lado, es el maestro como pensador e investigador. Entonces, la narrativa le sirve al maestro para investigar lo que ocurre en el aula y poder compartirlo a otros docentes. Pero también le sirve como pensador porque es una manera natural de contar las experiencias basado en sus vivencias. La razón número 7 es la explicación en forma de relato. Es decir, cuando una persona, un profesor comenta algo relacionado con los contenidos, pero no lo hace de forma lineal, sino que lo hace con ayuda de la narrativa, bien sea un tema, una explicación, un contenido, etc. La razón número 8 es que los maestros son sujetos políticos. En este sentido, un maestro debe estar en constante construcción como sujeto del medio para poder ser parte activa del aula en razón de que debe hacer cambio social. Esto significa que los docentes reflexionan sobre sus actos y tratan de hacerlos inteligibles para ellos y para los otros. Es decir, empiezan a formular esas explicaciones en forma comprensible. La razón número 9 y la última de este apartado es el aprendizaje inmediato. Significa que los maestros modifican las condiciones de la interacción, ya que son unos mediadores, están todo el tiempo buscando la manera de buscar la oportunidad de que ese andamiaje que propone Vygotsky se cumpla y cuando no se está cumpliendo debe entrar a actuar sobre él. Aquí una cita del texto, de uno de los textos, y es: el acto de contar una historia está íntimamente vinculado al impulso de moralizar la realidad. Si no es una función de ese impulso, es decir, a identificar esa realidad con el sistema social, que es la fuente de cualquier concepto moral que podamos imaginar. De esta manera, la narrativa se relaciona con la moral en el sentido de que se crean unas expectativas alrededor de la realidad. Y si esas expectativas son buenas o malas, depende de la interpretación de los espectadores. Bueno, en la parte número 3 y última de este apartado está la relación entre el maestro y sujeto que aprende. El maestro y el sujeto que aprende requieren de una interpretación del maestro que está directamente relacionada con la manera en la que éste ve el mundo. Por lo tanto, esta condición permite que el estudiante adquiera la interpretación de su maestro y la moldee al espacio-tiempo. A su vez, ¿qué significa o desecha toda interpretación que no le sea útil en su proceso de adaptación al contexto? Entonces, cuando construimos la narrativa entre maestro y estudiante, existe la necesidad de realizar estas interpretaciones. Recordemos que el texto anterior mencionaba que las interpretaciones son interpretaciones de otras interpretaciones. Puede ser de la forma de ver el mundo, la forma de ver un contenido, etc. De manera que el maestro y el sujeto están condicionados por esa narrativa y esto a su vez afecta la práctica educativa. Por ese lado, el contenido, el currículum, el contexto y el sentido pedagógico se ven permeados por la narrativa de ambas partes, es decir, el docente y el estudiante, y esto significa que la práctica educativa siempre va a estar condicionada por la narrativa y a su vez se va a ver reflejada en esa práctica que propone Vygotsky a través de su teoría de la zona de desarrollo próxima, en la que el docente debe estar en constante activación de la narrativa para comprender el proceso de su estudiante. A modo de conclusión, la narrativa es casi tan importante como la relación del aprendiz-docente. Sin embargo, es en la teoría vygotskiana donde se reflejan los factores más importantes de la interpretación, el lenguaje, la comunicación y en general la narrativa. De manera que es imprescindible
que el maestro se constituya como un sujeto político e investigador social que ejerza acción sobre y para el colectivo a través de la narrativa y teniendo en cuenta la individualidad de sus estudiantes. Entonces, todo está aquí en la primera parte. Aquí están de nuevo las referencias. Bueno, para la segunda parte del parcial se preparó una situación desde la perspectiva de la narrativa en la educación. Me basé en el mismo autor que eh, presenté ahorita, los mismos tres autores, y dentro de la contextualización está que debemos diseñar y presentar una situación que permite ilustrar la perspectiva narrativa en educación. Para ello se debe tener en cuenta la anticipación, el desarrollo y el cierre. Estas son las referencias que empleé, son las mismas que las presenté al principio. El índice que está dividido en 4 momentos, que son la anticipación, el desarrollo, el cierre y los conceptos. Y desarrollé un esquema en el cual están los 3 puntos desarrollados. Entonces, en la primera fase de la anticipación se encuentra el saludo, que es el recibimiento de los estudiantes, puede ser una canción, un abrazo o una acción de cercanía que le permita al estudiante relacionarse con este nuevo espacio. Se deben también postular la asistencia de los estudiantes, el planteamiento de los objetivos y algunas preguntas movilizadoras, entre ellas puede ser cómo está el clima, cómo estamos hoy, etc. En la segunda fase de la anticipación tenemos la contextualización, que es cuando presentamos o damos un indicio de lo que vamos a hacer en la clase como tal. En este caso, puede decirse, hoy vamos a ir al bosque. ¿Qué necesitamos para ir al bosque? ¿Qué hay en el bosque? ¿Con quién voy al bosque? ¿Para qué voy al bosque? ¿Alguna vez he ido al bosque? De esa manera se introduce el libro que se llama Vamos a cazar un oso, en el cual se van a realizar preguntas movilizadoras sobre la obra literaria. Entonces, ¿qué creen que puede ser? ¿De qué se puede tratar? ¿Qué hay en la portada? ¿Alguna vez lo habían leído? Esas pueden ser algunas preguntas movilizadoras y para darle como un manejo más sensorial a la actividad, se pueden emplear recursos como binoculares, que son los que se usan usualmente en este tipo de actividades, para hacer a los estudiantes parte de la narrativa, que es lo que importa para que comprendan qué es lo que están leyendo. También las marionetas, para ejemplificar esos personajes a lo largo de la lectura. En la primera fase del desarrollo vamos a demarcar las normas, y lo pongo entre comillas, porque en realidad son esos estatutos que se postulan a los estudiantes para que sepan cómo debe comportarse o cómo debe ser su conducta para que podamos abordar la lectura. Es decir, no podemos levantarnos a coger el libro, las marionetas no se pueden tocar mientras las estamos usando los que estamos leyendo, porque podemos interrumpir el proceso, etc. En esa misma fase está la realización de preguntas que se relacionen con la experiencia previa. Sería, ¿alguna vez has visto un oso? ¿Qué significa cazar? En ese sentido ya se están abordando contenidos como tales del libro. Y también experiencias que los estudiantes hayan tenido. Como lo decía Vygotsky, los estudiantes nunca parten de cero. En la segunda fase del desarrollo se encuentra la lectura pausada, es decir, abordar el texto página por página, emplear distintos tonos de voz para comprender la narrativa desde la perspectiva del estudiante que puede que aún no lea de corrido y para potenciar esa imaginación. Se pueden emplear los recursos como las imágenes del mismo libro o marionetas para ejemplificar mucho mejor. En la tercera fase del desarrollo se reconfirma periódicamente la comprensión de la lectura y de las acciones de cada uno de los personajes. Entonces se le puede preguntar a los estudiantes qué hizo tal personaje, por qué lo hizo, qué lo llevó a hacerlo. Y esto se relaciona con la experiencia previa de los estudiantes de pronto en sus casas. Entonces, cuando relacionan la emoción con una acción en el sentido de que en la casa puede que les digan que no pueden correr y en el relato dicen que los niños están corriendo y que están gritando. Entonces, en ese sentido, ¿cómo van a relacionar lo que está presentando el libro con esa experiencia que ellos tienen en sus casas? Para el cierre vamos a reflexionar sobre lo leído, que es lo que les mencionaba ahorita, de distinguir entre buenas y malas acciones
y por qué. Entonces preguntar, ¿lo que hizo tal personaje está bien? ¿Por qué no está bien? Si está bien, con el sentido de que se le dé esa parte de transformación al contenido en el estudiante, como lo decía ahorita, la narrativa, que no solamente es presentar el texto y ya, sino también que ese texto logre transformar la perspectiva del estudiante sobre un tema. En ese sentido, también puede decirse si está bien o no está bien cazar animales, qué acciones no se pueden realizar en un bosque, puede estar botar la basura, etc. En la segunda fase del cierre tenemos un planteamiento de una actividad, puede ser una tarea en la que se relacione el texto con la vida real, o incluso que los mismos estudiantes desarrollen otro relato con ayuda de sus padres. En la despedida podemos relacionar los sentimientos que tuvieron los estudiantes respecto a la lectura. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué otra cosa te gustaría hacer? ¿Qué estabas esperando? Etcétera. Aquí hay una imagen del texto, entonces aquí se puede ver cómo los familiares se relacionan con posiblemente el estudiante, entonces podríamos preguntar si tienen hermanos, si no tienen hermanos, este es el padre, etcétera. Hay otra imagen en la que ellos se meten al agua, entonces de esa manera también abordamos la parte de que la narrativa es una construcción de la realidad expectante a ella o sobre ella. Y en la parte teórica tenemos que la línea cultural de desarrollo es el resultado de la creación y utilización de signos que actúan como mediadores entre la conducta y los estímulos del ambiente. Es decir, cómo la narrativa permite que los estudiantes identifiquen y a la misma vez repitan o cuestionen algunas conductas a través de un mismo sistema de signos. El estudio de las narrativas, por su parte, implica la reflexión sobre la naturaleza misma de la cultura y posiblemente hasta sobre la naturaleza de la humanidad. Es lo que menciona el texto de aplicaciones contemporáneas acerca de cómo el estudiante puede cuestionar la información que se le está presentando, y es lo que les decía ahorita de preguntarle a los estudiantes si creen que cazar está bien o mal. Eso ya es un factor contextual, cultural. Por último, Vygotsky y la narrativa. Entonces, como les dialogaba ahorita, el Key to Learning tiene el objetivo de mejorar esas habilidades de comunicación, habilidad para expresarse, entender a los otros, en este sentido la narrativa, y autorregularse. Es decir, cómo los estudiantes toman este ejercicio, si están inquietos, si no les gusta, y de cognición para la capacidad de identificar y modelar y cambiar las relaciones. Es decir, crear nuevos personajes, indagar sobre los mismos personajes del texto, entre otros. Las narrativas de los maestros no pretenden solo informar a los estudiantes, sino también transformarlos, y el acto de contar una historia está íntimamente vinculado al impulso de moralizar la realidad, sino es una función de ese impulso, es decir, a identificarla con el sistema social, que es la fuente de cualquier concepto moral que podamos imaginar. Estas son las referencias nuevamente que empleé. Espero que les haya gustado.